Pesadillas en HD. Era una noche lluviosa cuando mis amigos y yo decidimos jugar a la Ouija en el ático de la vieja casa de mi abuela. El ambiente estaba cargado de tensión y cada crujido de la madera nos hacía saltar. A medida que las velas parpadeaban, colocamos nuestras manos sobre el puntero y comenzamos a preguntar si había alguien allí. El puntero se movió lentamente hacia sí, y una sensación de helada recorrió mi columna. Preguntamos el nombre del espíritu y señaló María. En ese momento, sentí como si alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. Mis amigos también lo sintieron y empezamos a dudar si continuar. A pesar del miedo, seguimos preguntando sobre la vida de María. Nos contó que había sido una niña que vivió en esa casa hace muchos años y murió en circunstancias misteriosas. La atmósfera se volvió cada vez más pesada mientras describía sus últimos momentos. Justo cuando pensábamos que la sesión había terminado, el puntero se movió violentamente señalando peligro. Nos miramos unos a otros, aterrorizados, y decidimos preguntar qué significaba. La respuesta fue: no se alejen. En ese momento, las velas se apagaron de golpe y el frío se hizo más intenso. De repente, escuchamos un susurro que parecía venir de todas partes diciendo «fuera». Salimos corriendo del ático, dejando la tabla y las velas atrás. Esa noche, nadie pudo dormir. Cada sombra parecía esconder a María y su voz resonaba en nuestras mentes. Intentamos racionalizar lo ocurrido, pero la sensación de ser observados no desaparecía. Volvimos a la casa al día siguiente para recoger nuestras cosas y encontramos la tabla Ouija en una posición diferente, con el puntero señalando «vuelvan». Desde entonces evitamos la casa de mi abuela. Nadie volvió a mencionar la Ouija y cada vez que llueve siento que María aún está allí, esperando en la oscuridad para volver a comunicarse. Mis amigos también han tenido pesadillas recurrentes sobre esa noche. La experiencia nos marcó profundamente y todos prometemos no volver a jugar con fuerzas que no comprendemos. Aún me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos quedado un poco más. ¿Habríamos descubierto más sobre María? ¿O algo peor habría sucedido? Mis amigos y yo siempre hemos sido aficionados a lo paranormal. Por eso una noche decidimos ir al cementerio con una tabla Ouija. Era una noche sin luna y la oscuridad nos envolvía mientras nos sentábamos alrededor de la tabla. Encendimos un par de velas y comenzamos a jugar. Al principio no pasó nada, pero después de un rato, el puntero comenzó a moverse. Preguntamos quién estaba allí y respondió con «el guardián». Nos reímos nerviosamente, pensando que era una broma de uno de nosotros, pero continuamos. Le preguntamos sobre su historia y nos dijo que había sido el guardián del cementerio desde hace más de un siglo. Nos contó que cuidaba las tumbas y se aseguraba de que los muertos no fueran perturbados. Cada respuesta que nos daba que el ambiente se volviera más pesado y sombrío. Cuando le preguntamos si había algún peligro para nosotros, el puntero se movió rápidamente hacia sí. En ese momento, las velas se apagan y escuchamos un ruido fuerte detrás de nosotros. Nos dimos la vuelta y vimos una sombra moviéndose entre las lápidas. Decidimos continuar a pesar del miedo creciente. El guardián nos contó sobre los muchos que habían profanado tumbas y habían encontrado un final terrible. Describió accidentes misteriosos y desapariciones que nunca se resolvieron. Mientras hablaba, la temperatura parecía bajar y nuestras respiraciones se convertían en nubes visibles. Le preguntamos qué quería de nosotros y la respuesta fue respeto. Nos sentimos aliviados, pensando que solo buscaba preservar la paz del lugar, pero entonces el puntero empezó a borrar rápidamente. «Váyanse». Salimos corriendo del cementerio sin mirar atrás. Desde esa noche, nunca más volvimos a jugar a la Ouija y evitamos pasar cerca del cementerio. La sensación de ser observados por el guardián aún nos persigue. Cada vez que pasa algo extraño en el pueblo, no podemos evitar recordar esa noche y las advertencias del guardián.
Nos prometemos nunca volver a jugar con fuerzas desconocidas y respetar siempre los lugares de descanso eterno. A veces, cuando paso cerca del cementerio durante el día, me parece ver una sombra entre las lápidas. Mis amigos dicen que también han sentido esa presencia. No sabemos si el guardián sigue vigilando, pero una cosa es segura: nunca más nos atreveremos a perturbar la paz de los muertos. Una noche de verano, mis amigos y yo decidimos probar la Ouija en el parque cercano. Nos reunimos alrededor de la mesa de picnic, encendimos unas velas y comenzamos la sesión. El parque estaba en silencio, solo se escuchaban los grillos y el viento entre los árboles. Después de unos minutos, el puntero comenzó a moverse. Preguntamos quién estaba allí y respondió con «El niño». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero continuamos preguntando. Nos dijo que se llamaba Tomás y que estaba perdido. Le preguntamos cómo había llegado allí y nos contó que se había separado de sus padres y no podía encontrar el camino de vuelta. Cada respuesta era más angustiante y la sensación de tristeza era abrumadora. Sentimos como si Tomás estuviera realmente allí, con nosotros. Le preguntamos cómo podíamos ayudarle y el puntero eliminó «no pueden». Justo en ese momento, una de las velas se apagó y el viento comenzó a soplar más fuerte. Escuchamos el sonido de pasos pequeños corriendo alrededor de nosotros, pero no vimos a nadie. Decidimos intentar calmar el espíritu y preguntamos qué queríamos. La respuesta fue familia. Nos miramos con tristeza, comprendiendo que Tomás estaba buscando algo que nunca podría encontrar. Sentimos una conexión emocional con él y queríamos hacer algo para ayudar. Le dijimos que lo buscaríamos y trataríamos de encontrar a su familia. En ese momento, el puntero se detuvo y todo quedó en silencio. Pensamos que tal vez habíamos logrado darle algo de paz. Nos fuimos del parque con una sensación de pesadez en el pecho. Durante las siguientes semanas, investigamos sobre la desaparición de niños en la zona, pero no encontramos ninguna información sobre Tomás. Cada vez que íbamos al parque, dejábamos flores y juguetes en el lugar donde jugamos a la Ouija, esperando que de alguna manera eso pudiera consolar a Tomás. Sin embargo, la sensación de ser observados nunca desapareció por completo. Desde entonces, evito ese lugar de noche y cada vez que escucho el sonido de pasos pequeños, pienso en Tomás y en cómo nunca pudo encontrar el camino de regreso. Mis amigos también sienten lo mismo y hemos hablado de organizar una vigilia para recordar a todos los niños perdidos. Aunque no sabemos si realmente ayuda, queremos creer que de alguna manera estamos haciendo algo para honrar la memoria de Tomás y darle el descanso que merece. En una noche fría de invierno, decidimos jugar a la Ouija en el desván de la casa de mi amigo. Era un lugar oscuro y polvoriento, lleno de muebles antiguos y cajas olvidadas. Nos sentamos en círculo, encendimos unas velas y colocamos nuestras manos sobre el puntero. Después de unos minutos, el puntero comenzó a moverse. Preguntamos si había alguien allí y respondió con sí. Preguntamos su nombre y eliminamos Clara. Sentí una corriente helada pasar junto a mí, pero continuamos la sesión. Clara nos contó que había vivido en esa casa hace muchos años y que había muerto en el desván. Cada respuesta nos llenaba de más miedo y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Sentimos como si alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. Le preguntamos por qué seguía allí y respondió, prisionera. En ese momento, escuchamos un golpe fuerte en la puerta del desván y las velas se apagan. En la oscuridad, sentíamos una presencia que se acercaba cada vez más. Decidimos encender las velas nuevamente para intentar despedirnos del espíritu de Clara. Sin embargo, el puntero se mueve rápidamente eliminando «no se vayan». El miedo se apoderó de nosotros, pero queríamos ayudarla a encontrar la paz. Le preguntamos cómo podíamos liberarla y respondió «abran la caja». Miramos alrededor y vimos una vieja caja de madera en una esquina.
Nos acercamos lentamente y la abrimos, encontrando dentro de un diario antiguo. El diario contenía las últimas palabras de Clara, describiendo cómo había sido encerrada en el desván por su propio padre. Al leer su historia, las lágrimas llenaron nuestros ojos. Le prometemos a Clara que contaríamos su historia y la dejaríamos descansar en paz. Justo en ese momento, una brisa cálida recorrió el desván y sintió una paz indescriptible. El puntero se movió una última vez para eliminar gracias. Salimos corriendo del desván, dejando la tabla y las velas atrás. Desde esa noche, evitamos esa casa y nadie se atreve a subir al desván. La historia de Clara nos persigue y siempre sentimos que aún está allí, atrapada en su prisión. Decidimos publicar su diario y compartir su historia con el mundo. Aunque ya no sentimos su presencia, la memoria de Clara vive en nuestras mentes y corazones. Cada vez que alguien lee su historia, creemos que le damos un poco más de la paz que tanto merecía. Una noche decidimos jugar a la ouija en el bosque cerca de nuestra casa. Nos sentamos en un claro, encendimos unas velas y comenzamos la sesión. El ambiente era inquietante, con las sombras de los árboles moviéndose con el viento y los sonidos nocturnos a nuestro alrededor. El puntero empezó a moverse y preguntamos quién estaba allí. Respondió con el susurro. Nos reímos nerviosamente, pensando que era una broma, pero continuamos. Le preguntamos su nombre y nos dijo, silencio. Cada respuesta era más desconcertante y la sensación de ser observados era cada vez más intensa. Preguntamos qué quería y respondimos, atrapar. En ese momento, el viento sopló con fuerza y las velas se apagaron. Sentimos que algo se acercaba. Escuchamos un susurro que parecía venir de todas partes, susurrando nuestros nombres. Salimos corriendo del bosque, con el susurro persiguiéndonos. Desde esa noche, evitamos el bosque de noche y el susurro aún resuena en nuestras mentes. Decidimos investigar más sobre el bosque y descubrimos historias de personas que habían desaparecido sin dejar rastro. Todos los relatos hablaban de un susurro que se escuchaba antes de que alguien desapareciera. Con el tiempo, el miedo que sentíamos se convirtió en una obsesión por entender lo que estaba ocurriendo. Organizamos una expedición con más amigos y volvimos al bosque, esta vez preparadas con grabadoras y cámaras. En la siguiente sesión el susurro volvió, esta vez más fuerte y claro. Las grabadoras captaron una voz que decía, «Estoy atrapado». Decidimos seguir la voz y llegamos a un claro oculto en el corazón del bosque. Allí encontramos un antiguo altar cubierto de musgo y rodeado de símbolos extraños. La sensación de ser observados era abrumadora, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. Salimos corriendo nuevamente, pero esta vez con evidencia de que algo oscuro residía en ese lugar. Desde entonces, hemos compartido nuestras grabaciones y experiencias con expertos en lo paranormal. Muchos creen que el bosque es un portal a otra dimensión o un lugar maldito por antiguos rituales. Aunque evitamos el bosque de noche, seguimos investigando y esperando encontrar una manera de liberar a las almas atrapadas. El susurro aún nos persigue, pero ahora tenemos un propósito: descubrir la verdad y poner fin a la maldición del bosque. Una noche lluviosa, mis amigos y yo decidimos jugar a la ouija en el sótano de mi casa. Era un lugar oscuro y húmedo, con un gran espejo antiguo en una de las paredes. Encendimos unas velas y comenzamos la sesión, con nuestras manos temblorosas sobre el puntero. El puntero comenzó a moverse lentamente. Preguntamos si había alguien allí y respondió con sí. Preguntamos su nombre y eliminamos Ana. Sentí un escalofrío cuando miré el espejo y vi una sombra que no pertenecía a ninguno de nosotros. Ana nos contó que había vivido en esa casa y que había muerto trágicamente. Cada respuesta nos llenaba de más miedo y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentimos como si alguien estuviera observándonos desde el espejo. Le preguntamos cómo había muerto y respondió, murió atrapada. En ese momento, el espejo se empañó
y vimos la silueta de una niña reflejada. Las velas parpadearon y sentimos una presencia fría a nuestro alrededor. Decidimos investigar más sobre la historia de Ana y encontramos documentos antiguos que confirmaban su existencia. Descubrimos que había sido una niña de 10 años que había desaparecido misteriosamente. Los vecinos contaban historias de haberla visto en los reflejos de los espejos, siempre con una expresión triste y suplicante. Esto nos llenó de determinación para intentar ayudarla. Volvimos al sótano y le preguntamos a Ana cómo podíamos liberarla. El puntero se movió para eliminar "rompan el espejo". Nos armamos de valor y con un martillo rompimos el espejo en 1000 pedazos. En ese instante sentimos una liberación de energía y el ambiente se volvió más ligero. Sin embargo, justo cuando pensábamos que todo había terminado, escuchamos una risa infantil que parecía venir de todas partes. Al volver a mirar, vimos a Ana en los fragmentos rotos del espejo, sonriendo. Nos dijo, "Gracias", y luego su imagen desapareció por completo. Desde esa noche, el sótano ha estado tranquilo, sin más incidentes paranormales. Sin embargo, cada vez que veo un espejo, no puedo evitar pensar en Ana y su trágica historia. Decidimos contar su historia a los demás para que su memoria no se pierda. Aunque nos sentimos aliviados de haberla liberada, la experiencia nos dejó una profunda impresión. Aprendimos a respetar y entender más sobre el mundo de los espíritus y las consecuencias de jugar con fuerzas desconocidas. Una noche decidimos jugar a la Ouija en la antigua mansión abandonada de las afueras del pueblo. Era un lugar oscuro y lleno de historia, perfecto para una sesión de espiritismo. Nos sentamos en la gran sala, encendimos unas velas y comenzamos la sesión. El puntero comenzó a moverse rápidamente. Preguntamos quién estaba allí y respondió con "el Lorón". Sentimos una corriente fría pasar junto a nosotros, pero continuamos. Preguntamos su nombre y respondimos "Cristina". Cristina nos contó que había sido una joven rica que vivió en esa mansión y que había muerto envenenada por su marido. Cada respuesta nos llenaba de más miedo y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Sentíamos como si alguien estuviera observándonos desde las sombras. Le preguntamos por qué estaba allí y respondió, "aterpada por el anillo". En ese momento, escuchamos un sonido metálico en el suelo y vimos un anillo antiguo rodando hacia nosotros. Las velas se apagan y sentimos una presencia oscura a nuestro alrededor. Decidimos recoger el anillo y preguntar qué debíamos hacer con él. Cristina respondió, "enterrarlo". Sentimos que su espíritu estaba desesperado por liberarse de su maldición. Nos dirigimos al jardín de la mansión, cavamos un hoyo y entramos el anillo bajo un viejo roble. Al hacerlo, escuchamos un suspiro de alivio y la atmósfera se volvió más ligera. Volvimos a la casa y preguntamos si Cristina estaba en paz. El puntero se movió para eliminar "gracias". Pensamos que habíamos terminado. Pero esa noche, cada uno de nosotros tuvo un sueño perturbador. En el sueño, Cristina nos mostró eventos de su vida, su amor por su marido y su traición final. Al despertar, compartimos nuestros sueños y comprendimos que ella quería que su historia fuera conocida. Decidimos investigar más sobre su vida y encontramos registros antiguos que confirmaban su existencia y su trágica muerte. Publicamos nuestra investigación en el periódico local, revelando la verdadera historia de Cristina y el anillo maldito. Desde entonces, la mansión ha estado tranquila y los eventos paranormales cesaron. Aunque la experiencia fue aterradora, nos sentimos aliviados de haber ayudado a liberar a un espíritu atrapado. La historia de Cristina se convirtió en una leyenda local y cada año visitamos su tumba para dejar flores en su memoria. Una noche decidimos jugar a la Ouija en el pasillo de la vieja escuela abandonada. Era un lugar oscuro y lleno de ecos del pasado. Nos sentamos en el suelo, encendimos unas velas y comenzamos la sesión. El ambiente era inquietante y cada sonido nos hacía saltar. El puntero comenzó a moverse lentamente. Preguntamos si había alguien allí
y respondió con sí. Preguntamos su nombre y eliminamos Lucia. Sentí un escalofrío cuando vi una sombra moverse al final del pasillo, pero continuamos. Lucía nos contó que había sido una estudiante de la escuela y que había muerto en un accidente. Cada respuesta nos llenaba de más miedo y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentimos como si alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. Le preguntamos cómo había muerto y respondió, caída del piso. En ese momento, escuchamos un grito lejano y las velas se apagan. Sentimos una presencia fría a nuestro alrededor y la sombra se movió más cerca. Decidimos investigar más sobre la historia de Lucía y encontramos antiguos registros escolares que confirmaban su existencia. Descubrimos que había caído por una escalera y murió instantáneamente. Los rumores decían que su espíritu nunca había dejado la escuela. Decidimos intentar ayudarla a encontrar la paz. Volvimos al pasillo y le preguntamos cómo podíamos ayudarla. El puntero borró restituyan. No entendíamos al principio, pero luego descubrimos que su muerte había sido causada por un desperfecto en la barandilla que nunca fue arreglado. Reunimos fondos y convencimos a la comunidad para restaurar la vieja escuela, incluyendo la reparación de la barandilla. Al hacerlo, organizamos una ceremonia en memoria de Lucía, donde asistieron sus antiguos compañeros y familiares. Durante la ceremonia, una brisa suave recorrió el pasillo y sintió una sensación de paz. Esa noche, volvimos a la escuela con la ouija para comprobar si Lucía había encontrado la paz. El puntero se movió lentamente para eliminar gracias y luego se detuvo por completo. Desde entonces, la escuela abandonada ha sido renovada y se utiliza como centro comunitario. Los eventos paranormales cesaron y Lucía se convirtió en un símbolo de perseverancia y comunidad. La historia de su tragedia y la posterior restauración de la escuela fortalecieron los lazos entre los habitantes del pueblo. Cada vez que visita el centro comunitario, siento una cálida presencia y sé que Lucía finalmente encontró la paz que tanto necesitaba. Una noche, decidimos jugar a la ouija en el jardín trasero de mi casa, cerca del antiguo pozo. Era un lugar oscuro y solitario, perfecto para una sesión de espiritismo. Nos sentamos en círculo, encendimos unas velas y comenzamos la sesión. El puntero comenzó a moverse rápidamente. Preguntamos quién estaba allí y respondió con el pozo. Sentimos una corriente fría pasar junto a nosotros, pero continuamos. Preguntamos su nombre y respondimos, Sara. Sara nos contó que había sido una niña que vivió en esa casa y que había muerto ahogada en el pozo. Cada respuesta nos llenaba de más miedo y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. Sentimos como si alguien estuviera observándonos desde el pozo. Le preguntamos por qué estaba allí y respondió, el agua me atrapa. En ese momento, escuchamos un goteo constante y vimos agua oscura brotando del pozo. Las velas se apagan y sentimos una presencia oscura a nuestro alrededor. Desde entonces, el jardín trasero ha sido un lugar de tranquilidad y reflexión. Los eventos paranormales cesaron y Sara se convirtió en un símbolo de memoria y unidad en la comunidad. La historia de su tragedia y la transformación del pozo maldito en un monumento ayudó a sanar viejas heridas y fortalecer los lazos entre los vecinos. Cada vez que paso cerca del pozo, siento una cálida presencia y sé que Sara finalmente encontró el descanso que merecía. Una noche decidimos jugar a la ouija en el ático de mi casa. Era un lugar oscuro y lleno de polvo, con viejos juguetes y muebles abandonados. Nos sentamos en círculo, encendimos unas velas y comenzamos la sesión. El ambiente era inquietante y cada sonido nos hacía saltar. El puntero comenzó a moverse lentamente. Preguntamos si había alguien allí y respondió con sí. Preguntamos su nombre y eliminamos Alicia. Sentí un escalofrío cuando escuché una risa infantil proveniente de la esquina del ático, pero continuamos. Alicia nos contó que había sido una niña que vivió en esa casa
y que había muerto en un incendio. Cada respuesta nos llenaba de más miedo y el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Sentimos como si alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. Le preguntamos cómo había muerto y respondió, fuego en el juguete. En ese momento, escuchamos un crujido fuerte y las velas se apagan. Sentimos una presencia fría a nuestro alrededor y la risa infantil se hizo más fuerte. Decidimos investigar más sobre la historia de Alicia y encontramos periódicos antiguos que confirmaban su existencia y la tragedia del incendio. Descubrimos que había muerto mientras jugaba con una muñeca que accidentalmente prendió fuego. Con el tiempo, la casa fue reconstruida, pero la memoria de Alicia quedó en el olvido. Sentimos la necesidad de darle un cierre a su historia. Volvimos al ático y preguntamos a Alicia cómo podíamos ayudarla. El puntero eliminó "Recuérdenme". Organizamos una pequeña ceremonia en su memoria, colocando una placa y una muñeca en el ático. Durante la ceremonia, sentimos una brisa cálida y una paz indescriptible. Esa noche, volvimos a jugar a la ouija en el ático para comprobar si Alicia había encontrado la paz. El puntero se movió lentamente para eliminar "gracias" y luego se detuvo. Sentimos que su espíritu finalmente había encontrado el descanso que tanto necesitaba. Desde esa noche, el ático ha estado tranquilo y sin más incidentes paranormales. Sin embargo, cada vez que escucho una risa infantil, no puedo evitar pensar en Alicia y su trágica historia. Decidimos compartir su historia con los demás para que su memoria no se pierda. Aunque la experiencia fue aterradora, nos sentimos aliviados de haber ayudado a liberar a un espíritu atrapado. La historia de Alicia se convirtió en un símbolo de perseverancia y memoria en nuestra comunidad. Hola, pesadilleros. Si tienes alguna historia aterradora que te haya puesto los pelos de punta, no dudes en compartirla con nosotros. Mándala a pesadillasenhd@gmail.com y podrás escucharla en nuestro canal, narrada con todo el suspense y emoción que se merece. Si llegaste hasta el final del video, queremos saberlo. Deja tu like y un comentario con una X para que sepamos quiénes son nuestros valientes seguidores. Nos encanta leer sus historias y comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde el miedo cobra vida